Sí, hola Xavi, Xavi Lemus de TV3. Què li aporta a l'equip la manera de jugar com vas fer l'altre dia, que no jugues amb extrems ben oberts, sinó que practiques un sistema, diríem que diferent, que hi va donar molt bon resultat? Què li aporta a l'equip i si aquest sistema podria ser perfectament vàlid, per exemple, per superar demà el Bayern? Sí, depèn del partit. El que ens dona doncs, és potser més seguretat en pilota, no hi ha tanta pèrdua, tenim al mig del camp més poblat, hi ha sempre un home lliure. L'altre dia hi havia un home lliure, potser el Bayern després t'ho iguala, o hi ha equips que t'ho igualen, surt un lateral i es posa de migcampista. És una mica aquesta lluita tàctica dels entrenadors. L'altre dia crec que vam estar molt bé, ho vam entendre bé, teníem un home més al mig del camp, sortíem d'aquella pressió alta que feia molt bé l'Atlètic, que fa molt bé, i demà hem preparat també algú per atacar millor, per tenir més la pilota, per intentar imposar el nostre model de joc, que no canvia. No és que canviéssim el sistema no el vam canviar, perquè també he sentit el 4-4-2 i no, el 4-4-2 no l'hem fet mai, Vull dir que al final és el mateix sistema però diferents opcions per atacar i per defensar, és això. Ayer tenía pensado hacer este vídeo que voy a hacer ahora porque venía escuchando, ¿no? Que si un cambio al 4-4-2, que si no sé qué, que si Xavi cambió esto y lo otro, y me quedé bastante sorprendido. Digo, bueno, pero no sé, que yo debía ver otro partido porque no termino de comprender muy bien qué es lo que está diciendo alguna gente y en los medios de comunicación, ¿no? Más concretamente. Y me alegro de no haber hecho el vídeo porque hoy, en la rueda de prensa previa al partido que el Barça juega mañana contra el Bayern, pues Xavi explicó que él no cambió el esquema contra el Athletic, que el esquema siguió siendo el mismo, que no cambió al 4-4-2 y que no cambió... Bueno, estas cosas que estaban diciendo que no son ciertas, ¿no? Sin ánimo de polemizar, simplemente le estaban preguntando pues cuestiones que tienen que ver con el posicionamiento y él dejó claro que en este partido contra el Athletic pues había sido el mismo 4-3-3 de siempre, con evidentemente un matiz importante que, claro, el hecho de que exista un matiz funcional importante de uno o varios jugadores no significa que tú cambies ni tu manera de jugar ni tu posicionamiento de base, porque aquí con el tema de los esquemas yo creo que ya se está por momentos cometiendo una serie de errores a causa de la prensa, que es fundamentalmente la que acaba divulgando y difundiendo estas ideas extrañas, ¿no? Dicen, no, el Barça jugó con un 4-2-3-1, por momentos un 4-2, o por momentos un 4-1-4, por momentos... Mire, de siempre, desde el principio de los tiempos, para coger el número, o sea, para poder etiquetar a un equipo con un esquema, se coge la posición de salida en el juego, que es esta, la que estáis viendo aquí. Por eso, esta imagen la voy a dejar fija, porque simplemente con esta imagen me sirve para explicar todo lo que quiero explicar del 4-3-3 que utilizó Xavi y los diferentes matices posicionales que vamos, yo no quiero ir de aquí de fuera de serie, súper sabio y genio, pero es que lo que voy a explicar es evidente, o sea, es algo básico del fútbol. Lo increíble es luego ver en prensa determinadas cosas que luego tristemente acabas viendo que gente en redes sociales las empieza a repetir y que la repiten como convencidos, incluso con contundencia, ¿no? En plan, no, por fin Xavi cambió e hizo esto, ¿qué tal? Y dices, pero ¿qué cambió el qué exactamente? O sea, no solo es que no haya cambiado nada, sino que es que aún encima, es que no sé, son cosas que te asombran, ¿no? Como digo, la manera de referenciar un esquema, es decir, si el Athletic juega con un 4-2-3-1, si el Barça juega con un 4-3-3, tal, si juegas con un 4-4-2... es la posición de cómo sales, de cómo ocupas el campo cuando sales jugando. Y el Barça, como podéis ver, tiene a Dembélé pegado a la banda diestra, a Pedri pegado a la banda zurda, a Lewandowski como 9 entre los centrales, a Gavi sí que es cierto que en esta imagen un poco más adelantado, alguno dirá, bueno, pues, pero entonces es cierto que jugamos con doble pivote con Busquets y De Jong. Voy después a eso, pero yo lo defino porque es así. Busquets de pivote, De Jong como interior y Gavi más adelantado, pero también como interior. Los laterales, porque aquí entonces podríamos decir, bueno, pues el Barça jugó con un 2-4-1-3. No es así. Realmente los laterales siempre elevan en la salida, siempre suelen elevar su posición llevando la altura del pivote. De manera que hasta podríamos definirlo como un 2-3-2-3.
Pero es que ya digo, entrar a eso sería absurdo. Por eso se suele definir más pues con 4-3-3, con tal, porque si tengo que estar a cada momento del viaje en el campo, tengo que estar diciendo, bueno, pues ahora estamos jugando con 3-4-3 y ahora con 3-1-4-2 y ahora con 3-6-1, pues no, se referencia como 4-3-3 porque es la manera de salir jugando. Aquí es donde inicia el juego. De hecho, veis a Ter Stegen, ¿no? Con el balón, abierto los dos centrales, Eric y Koundé. Por delante Busquets, un poquito más adelante el primer interior que es De Jong, más adelante todavía Gavi, los laterales a la altura de la zona del pivote y en la línea de 3 arriba. Bien, ahora entro con lo de Jong, con lo del doble pivote, tal, no sé qué. Doble pivote es cuando juegan los dos a la misma altura permanentemente. Luego pueden tener diferentes funciones y permanentemente no significa que el 100% de los 90 minutos vayan a estar a la misma altura y haciendo lo mismo. No, o sea, evidentemente uno tendrá más libertad ofensiva, otro menos, tal, pero la altura a la que se manejan tanto a la hora de salir jugando como a la hora de defender y bascular, la altura es la misma. Cosa que no se puede decir en el partido de Busquets y de Jong en el día del Athletic, ni por norma general. Lo que sí hubo es un matiz derivado de la posición de Pedri. De la posición no, la posición era la de extremo, pero es la función de Pedri, la función que le designó Xavi en el campo, que es la de un falso extremo, totalmente diferente, por ejemplo, a la de Dembélé. Mientras Dembélé se tenía que pegar a la banda y buscar el 1 contra 1, Pedri podía totalmente soltarse de la banda y venir a la zona de interiores, donde aquí ya entró el terreno de lo subjetivo, porque esto solo lo sabe Xavi y yo no puedo aquí hablar por Xavi, eso tendría que explicarlo él, qué funciones le designó, pero lo que yo veo, lo que yo entendí revisando el partido, y ya viéndolo en directo, ya lo comenté el otro día, ¿no? En el postpartido, que para mí, lo comenté anteayer en el postpartido, y lo comenté ayer, que venía... Considero que lo que hizo Xavi en el partido de ayer es bastante similar a lo que hizo Guardiola en el 2-6 contra el Madrid, salvando las distancias y diferencias, evidentemente, el rival contra el que estás jugando, con todo el respeto al Athletic, evidentemente, que lo considero un rival duro, pero hombre, el Real Madrid en su campo y aparte en el tramo final de la temporada, aquel 2-6, venía de remontar de 12 puntos, se colocaron a 4, es decir... El escenario, el contexto era mucho más complejo todavía, ¿no? Aquello. Y fue un 2-6 y esto un 4-0. Bueno, una distancia de 4. Pero jugando como local, bueno, en fin, evidentemente el contexto es diferente, ¿no? Pero la cuestión es que considero que fue una modificación táctica. Siendo una modificación pequeña, al mismo tiempo fue enorme. Fue enorme porque confundió totalmente al Athletic, reconocido por el propio Valverde, ¿no? Yo ya digo que lo comentaba en el postpartido, que para mí el hecho de venir Pedri, desocupar su posición, que era lo que hacía Messi, cuando Guardiola llevó a Messi al centro en aquel partido de manera sorprendente, los centrales se quedaron sin referencia. Ellos pensaban que iba a estar Eto'o, y los centrales del Madrid se quedaron sin referencia y no sabían qué hacer, si saltar sobre Messi, si esperar atrás en zona. Lo que hicieron fue esperar atrás en zona, que fue un error gravísimo, porque permitió a Messi tener libertad para asociarse y generar superioridad numérica. Messi, Xavi, Iniesta versus Las y Gago, y aquello era un 3 contra 2 permanentemente, y si venía algún centrocampista a esforzar a un esfuerzo extra y ayudar, pues aparecía Touré y era un 4 contra 3. Entonces el Barça bailaba en el centro del campo con comodidad y transportaba el juego con toda la comodidad del mundo. En este caso fue algo, entre comillas, similar, porque Pedri, para mí, lo que provocó Xavi el poner a Pedri con esa función es que el lateral se perdiera por completo, que esa banda diestra entrara en un problema permanente, afectando al resto de jugadores, afectando a los centrales, afectando a todo, porque Pedri salía de allí y el lateral no lo seguía. El lateral no iba junto de Pedri a la zona de interiores. El lateral pasaba a estar, y de hecho lo podéis ver en la imagen, fijaos dónde está Pedri. El que está al lado de Pedri, aquí a la izquierda, es el lateral diestro del Athletic. Y está más pendiente de Balde que de Pedri. A pesar de que ahí Pedri está como extremo, está ocupando la posición de extremo. Pero el lateral está más pendiente de Balde porque pierde la referencia. Como Pedri viene para adentro y sale y viene y sale y tal, la referencia la acaba tomando en Balde. Porque aparte Nico Williams, en vez de fijar la presión él, porque cuando lanzas una presión alta
como la que lanza Valverde, como la que lanza este Athletic de Valverde, pues eres muy valiente, eres muy atrevido, vas sobre determinados jugadores. Él evidentemente pensó sobre qué jugadores, por ejemplo, Iñaki Williams va a ir sobre tal, Nico Williams irá sobre este, sobre el otro. Al momento de dejar a Balde solo, porque la banda se la dio Xavi a Balde, quitando a Pedri de allí, pues evidentemente si Nico Williams no sigue a Balde, el lateral está jodido. El lateral del Athletic está jodido porque ya no es que el lateral esté jodido, porque lo puedes hacer. El lateral podría ir sobre Balde, el lateral diestro del Athletic podría estar fijándose sobre Balde, pero ¿quién tendría que ir sobre Pedri? Tendría que ir un central. Y no fue. Los centrales estaban con Lewandowski y Pedri quedó libre. Pedri quedó más libre en la zona de interiores, generando una superioridad con 4, Pedri, De Jong, Gavi y Busquets. Realmente con 3, porque Gavi quedó más suelto para jugar más, intentando incorporarse al ataque por zonas, aprovechar los espacios arriba y apoyar a Dembélé y a Lewandowski. Mientras que los 3 que quedaron más en el centro del campo eran Busquets, De Jong y Pedri. De Jong por eso está más atrás, porque De Jong vino a ayudar en la salida, mientras que Pedri quedaba en la zona de interiores. En la zona de interiores venía a recibir muchas veces, ¿no? De hecho, el 1-0 se origina así. Pedri viene como hacia el carril del interior, hace una maniobra, abre el balón para Dembélé, Dembélé luego finta, tal, llega a la zona de la media luna del área, remata enroscado, tal, cae el balón a Lewandowski, centro y gol, ¿no? La jugada se inicia en Pedri. Se inicia en Pedri en el carril del interior, porque el lateral no le venía, el lateral... O sea, le venía, pero no venía como tiene que venir, no viene con convicción. ¿Por qué? Porque el lateral sabe que está abandonando su zona, se queda confuso de decir, hostia, pero es que si me vengo hacia aquí, estoy dejando 20 o 30 metros libres para que el Balde este los ocupe y entre solo. Entonces no puede seguir a Pedri. Y esta es la modificación. En este partido le ha salido evidentemente de maravilla. A lo mejor en otro partido le puede salir horrible, pero en este le salió de maravilla, esperando el planteamiento ofensivo de Valverde con esa presión alta tan buena que hacen. Encontraron en el centro del campo permanentemente a De Jong, permanentemente a Pedri, libres, cómodos, y es ahí donde se trazó y donde se forjó la victoria del Barça. Pero no con un 4-4-2, sino simplemente con la liberación de movimientos, con la modificación de roles. El 4-3-3 seguía estando ahí. La diferencia está en que yo puedo decirle a Pedri, oye, pégate a la banda, y le puedo decir a Pedri, oye, no te pegues a la banda y ven a caer a la zona de interiores y déjale el carril a Balde. Sigue siendo un 4-3-3, lo que cambia es el rol. Está el posicionamiento de base, que como vemos aquí es un 4-3-3, repito, Ter Stegen está ahí con el balón, están los dos centrales, los laterales, Busquets, De Jong, Gavi, y arriba Pedri a la izquierda, Lewandowski en el centro, Dembélé a la derecha. Es un 4-3-3. Ahora, cuando el Barça va madurando su jugada, va haciendo la transición, los jugadores se mueven. Los jugadores se mueven y sus movimientos, hay una hoja de ruta, ¿eh? Hay una hoja, hay un GPS, ¿eh? Es decir, aquí hay un ordenador que es el cuerpo técnico que le ha dicho, mira, aquí, llegados a este punto tal, te mueves hacia la zona interior, nos interesa sacar al lateral de ahí, nos interesa crear este espacio para que lo aproveche el lateral. O en otro partido, en función del rival, en función del planteamiento del rival, nos interesa que nuestro lateral quede más atrás y que tú te quedes más pegado a la banda para que sea tal interior o tal jugador el que aproveche este espacio por dentro. O sea, son múltiples variables, necesidades y circunstancias que evidentemente tiene que analizar el entrenador, el cuerpo técnico, y luego aplicar los jugadores en el campo. Por eso cuando se habla de, no, es que tal entrenador no tiene ni idea de táctica, se han equivocado en el planteamiento... Yo siempre he hecho lo mismo, que es preguntar, oye, ¿y en qué se han equivocado en el planteamiento? Y nadie sabe responder en qué. Nadie sabe responderlo, porque en los medios de comunicación, tristemente, es que hasta hay que explicar que esto es un 4-3-3. O sea, hay que decirle, oye, mira, no sé qué estás hablando del 4-4-2. El hecho de que De Jong venga hoy un poco más a recibir, porque a mí me interesa, o porque he puesto a Pedri, que viene más a la zona del interior, provocando que se genere una superioridad en número en ese cuadro en el centro, es decir, donde está el círculo central, ¿no? El círculo central, esa zona rectangular, podemos decir, que va desde donde veis De Jong, Busquets, Gavi y Lewandowski, ese cuadro que forman entre ellos, pues todo ese espacio lo ocuparon realmente Pedri, De Jong, Busquets, Gavi, que se iban moviendo en función para buscar superioridades numéricas y posicionales respecto al 4-2-3-1 que tenía el Athletic. En esta imagen quizás no se vea tan claramente el 4-2-3-1, pero es así, ¿eh? Una defensa de 4, un doble pivote, Nico Williams en el costado diestro, Iñaki Williams arriba,
Berenguer en el costado zurdo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el Barça consiguió ganar la batalla a ese doble pivote del Athletic, que sobre todo es lo que más sostiene al Athletic defensivamente, generar con Pedri y De Jong las superioridades, encontrarles, ¿no? La clave es esa, encontrarles y encontrarles bien de cara para dar continuidad al juego, encontrar el tiempo y el espacio y... Bueno, si lo he explicado muchas veces, ¿no, Xavi? Lo de encontrar y generar el buscar el hombre libre, y para generar el hombre libre lo tienes que generar tú con tu planteamiento respecto al planteamiento del rival. Este planteamiento, por ejemplo, no te serviría o no. No te serviría, no, porque podría servir. Podrías poner a Pedri como pseudo extremo y también, aunque te venga alguien que te meta el autobusazo, a lo mejor pues le ganas y lo haces perfecto también. Pero este planteamiento tiene su sentido y su origen en el planteamiento del rival. Por eso siempre digo que con el tema del planteamiento es todo totalmente subjetivo cuando la gente habla de ello, porque dices, a ver, tendrás que mirar el planteamiento que está haciendo el rival. Tienes que analizar el tuyo, el del otro y confrontar. Y entender que el planteamiento que tú haces siempre va en consonancia a lo que haga el rival. Cuando tú ves en la prensa, no, guau, es que vaya baño, no sé qué, vaya o menudo planteamiento tal. O sea, todo depende de todo. O sea, el planteamiento que estoy haciendo yo y el desempeño que hago yo, dices, oye, pero ¿crees que Xavi acertó o se equivocó? Bueno, eso depende. Depende, porque el rival puede haber acertado en el planteamiento y los jugadores o sea, el cuerpo técnico rival puede haber acertado en el planteamiento y sus jugadores en la ejecución del planteamiento. Y yo puedo haber acertado en el planteamiento y mis jugadores en la ejecución. Y el partido, pues al final lo ves y dices, pues no, pues a mí no me pareció bueno por parte de ninguno. Ya, no fue bueno porque los dos partidos estuvieron a un gran nivel. O sea, los dos equipos estuvieron a un gran nivel y el partido acabó siendo aburrido. Que es lo que suele pasar cuando los dos lo hacen muy bien y se contrarrestan el uno con el otro. Y parece un mal partido, que muchas veces se contrarrestan porque lo han hecho mal. O sea, y porque es aburrido y porque es lento, sin intensidad y sin nada. Pero, en fin, al final esto es como el ajedrez. Esto es un deporte de equipo, no me cansaré de repetirlo. Es un deporte de equipo donde por mucho que los entrenadores repitan lo que están obligados a repetir, que es que juegan los jugadores, aún lo dijo Xavi el otro día, ¿no? En la rueda de prensa, y lo dirá Guardiola, y lo dirá todo el mundo, por mucho que lo repitan y repitan y repitan, esto es un deporte en un campo enorme que hay que ocuparlo y donde continuamente es toma de decisión, con balón, sin balón, en ataque y en defensa. Y cuando digo con balón, sin balón, en ataque, evidentemente no es solo el tío, no es solo Ter Stegen tiene el balón tal, Koundé está atacando, Eric está atacando. Cuando yo tengo el balón, todos estamos atacando. Porque cuando tengo que decidir dónde me posiciono en el campo, ya estoy teniendo que tomar una decisión ofensiva, por mucho que yo no tenga el balón. Y tengo que estar bien colocado, y es toma de decisión, permanentemente. Y esto, para tomar buenas decisiones, se requiere de un buen cuerpo técnico que prepare bien al equipo en todos los sentidos. En todos los sentidos. Y por supuesto que plantee bien los partidos. Pero analizar el planteamiento de cada entrenador, de cada cuerpo técnico en un partido, no es sencillo, no es ni de broma como vende la prensa. Es que lo que vende la prensa yo no la veo nunca hablar de planteamientos y analizar nada, ¿no? Es que no les veo. Que me digas, bueno, hay un canal de YouTube que analiza con imágenes y tal, se hace vídeos de 30, 40 minutos, esto sí que... Sí, hay algunos canales que sí que intentan analizar. Pero en prensa, ¿dónde has visto tú que te hayan hecho artículos poniendo imagen del partido de mira, aquí se generó la superioridad numérica, continuamente vemos cómo el rival está sacando partido de este agujero que hay en la banda izquierda, que hay en la zona central, que hay en esta altura, el equipo pierde los balones al llegar a esta zona porque el planteamiento defensivo realizado por este entrenador ha surtido efecto? Es decir, eso es analizar un planteamiento, el ver dónde se perdieron los balones, el ver qué problemas hubo en la salida de juego, el ver si el rival superaba mi presión. Por ejemplo, si tú analizas el partido Barça contra el Athletic, el Barça consiguió superar permanentemente la presión alta del Athletic. Esta es la clave del partido. Y cuando tú consigues superar permanentemente la presión del Athletic, no es que el Athletic haya estado blandito, no es que el Athletic tal, es que se ha generado una superioridad posicional gracias a un planteamiento perfectamente realizado que, por supuesto, no, como ya dije el otro día, no se le va a reconocer a Xavi. De hecho, no solo no se le reconoce, sino que dicen, es que la clave fue cambiar el 4-4-2.
¿Qué 4-4-2? ¿Qué dice? O sea, ¿de qué me están hablando aquí de 4-4-2 y de 4-2-3-1? O sea, sí, en determinados momentos, claro que si De Jong baja a la altura de Busquets, te va a parecer que estamos jugando con un doble pivote, pero es algo circunstancial del momento del partido. O sea, que te puede parecer así, pero realmente sigue desempeñando función de interior. Y era un 4-3-3, claro, con modificaciones concretas en función de un rival que intuías que te iba a venir a presionar de una manera determinada. Y ya digo, Pedri ha jugado más hacia adentro y fue una especie de casi interior más, pero que muchas veces estaba pegado a la banda. O sea, seguía siendo el 4-3-3 porque buscas estirar al rival. Luego, de hecho, Lewandowski, revisando el partido, no solo ya en muchos partidos, vemos cómo suele caer a ese sector de la banda zurda del Barça, estando Pedri o estando Ansu, estando quien sea. Lo suele hacer, casi siempre va hacia esa zona, más que hacia la zona diestra. Y ayudó mucho a generar caos entre el central y el lateral diestro del Athletic, porque claro, si ya tenían problemas de oye, ¿qué hago con Pedri? Me quedo aquí, voy sobre Valde, lo sigo hasta la zona interior. Si aún encima añades a Lewandowski por ahí, ese central diestro y el lateral diestro estaban muy desconcertados de lo que tenían que hacer, si seguir a Lewandowski, seguir sobre Pedri, y se generaba la superioridad. Valde, Pedri, De Jong, ese sector zurdo del Barça, podemos decir que estratégicamente fueron la clave del partido. Dentro de un 4-3-3, que es el esquema que utilizó el Barça, que evidentemente a lo largo del viaje ofensivo pues va desarrollando muchos dibujos. Pues era en un momento dado, pues lo he dicho, ¿no? Un 2-3-2-3, un 2, no sé, o sea, es que se toma como referencia cuando sales jugando. Desde esta posición que estáis viendo, cuando tiene el balón el portero e inicias desde atrás, ahí es donde hay que coger el esquema y decir, pues ¿con qué esquema estamos jugando? Con este, 4-3-3. Independientemente, repito, de si están más simétricos o asimétricos los interiores, porque aquí está muy asimétrico, sí, está De Jong muy atrás y Gavi muy arriba, pero en otros momentos te puedo buscar otra toma donde De Jong esté más arriba y Gavi más atrás, o sea, no... Y sí que es cierto que De Jong tenía órdenes de venir, o sea, no me lo dijo Xavi, pero hombre, por lo que he visto en el partido, De Jong tenía la orden clara de venir más hacia la zona de Busquets para sacar la pelota jugada, y Pedri, cuando De Jong venía hacia atrás, Pedri ocupaba ese espacio que dejaba De Jong, es decir, De Jong suelta al interior, viene hacia una zona más de pivote, y ese espacio de interior que desocupa De Jong pasa a ocuparlo Pedri, desocupando a su vez la banda que ocupa Valde. Lo cual no significa, ya repito, un cambio numérico o un cambio en el dibujo, sino simplemente una permuta de posiciones dentro del 4-3-3. Un cambio de designación de roles y funciones que es normal, es decir, es que es normal. Yo puedo jugar con un 4-3-3 con unos interiores, pues lo que he dicho muchas veces, ¿no? Van Gaal jugaba con un 4-3-3 donde Luis Enrique, Cocu eran los interiores y Guardiola el, entre comillas, pivote. Que realmente no era pivote, porque Guardiola no tiene absolutamente nada que ver con Busquets, defensivamente hablando. Ofensivamente sí, pero bueno, también Guardiola tampoco ofensivamente era igual, porque Guardiola vivía de una grandísima calidad en el pase, ¿no? Visión de juego y gran calidad en el desplazamiento a 40 metros. Me recuerda más Guardiola a Pirlo, por ejemplo, que a Busquets, ¿no? Busquets es ofensivamente un jugador con muchos recursos para proteger el balón y salir jugando en espacios reducidos y tal. Luego nuestros interiores, Luis Enrique, Cocu, presionaban y llegaban, de cabeza, desde atrás, al espacio, en asociación, eran llegadores más que creadores. Entonces, ahí es donde entra aquello de, bueno, el fútbol al final lo acaban haciendo los futbolistas, porque sí, los futbolistas son herramientas, y dependiendo de la herramienta que tengas, jugarás un fútbol u otro, pero... El 4-3-3, la propuesta, salir jugando desde atrás, transiciones largas, crear superioridades numéricas a través de ser capaces, numéricas y luego posicionales, ¿no? Ser capaz de generar y construir los espacios, encontrar el hombre libre, y cuando pierdes el balón, organizarte y presión alta para recuperarlo antes posible y tal. Ese es nuestro concepto de juego, nuestra filosofía es esa. Independientemente si juego con 4-3-3, 4-4-2, 4-1-4-1, el esquema es solo una referencia. Y si utilizamos el 4-3-3 es porque, bueno, que se considera que es el mejor para hacer el campo grande a lo largo y a lo ancho, y que es el que mejor nos viene en estos momentos. Pero
yo nunca entenderé esto de no, si juego con un 3-5-2 ya no es tal, o si juego con un 3-6-1, a mí me da igual el esquema, sinceramente. Me da absolutamente igual el esquema con el que se juegue. A mí lo que me interesa es que se juegue a lo que tenemos que jugar, que es todo lo que acabo de comentar. Presión alta, recuperar, ser dominadores, llevar que estemos jugando permanentemente en la mitad de campo rival y no en la nuestra. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Me importa un pijo si es con un esquema 4-3-3, 4-5-1 o 2-3-5 o lo que tú quieras. En fin, esta es mi reflexión. Yo os animo a que la caja de comentarios dejéis la vuestra. Lo dejo aquí y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.